Todos recibieron diploma, menos él. En una sala llena de aplausos, vestidos de toga y birrete, hubo un asiento que brillaba distinto. No por estar vacío, sino porque su dueño nunca escuchó su nombre. La ceremonia avanzaba como cualquier otra, nombres leídos, familias emocionadas, flashes de cámaras. Pero había una pregunta que flotaba en el aire: ¿cómo era posible que uno de los mejores alumnos no estuviera en la lista? Javier, aplicado, constante, querido por todos sus compañeros, aplaudía desde su asiento. Él había hecho todo lo que debía hacer: estudiar, esforzarse, dar lo mejor de sí. Sin embargo, por no tener los papeles legales, la escuela había decidido no incluirlo en el momento más esperado. Una decisión fría, administrativa, que no lograba borrar la injusticia de la situación. Y justo ahí nace la pregunta que hace distinta a esta historia: ¿qué ocurre cuando la comunidad escolar decide que no se puede borrar a una persona de su propio esfuerzo? Lo que pasó después cambió la ceremonia para siempre y convirtió a Javier en símbolo de unión y valentía. Porque, a veces, la voz de muchos logra reparar lo que las reglas intentan silenciar. Javier era de esos estudiantes que parecen tener un brillo propio. No porque levantara la voz más fuerte que nadie, ni porque buscara ser el centro de atención. Al contrario, su fuerza estaba en la constancia silenciosa, en ese esfuerzo invisible que hacía día tras día. Llegaba temprano a clases, nunca olvidaba un cuaderno y, cuando el cansancio le ganaba, aún encontraba la manera de ayudar a quien se quedaba atrás. Sus profesores lo describían como disciplinado, responsable y generoso. Sus amigos, como el compañero que nunca dejaba a nadie solo. Desde el inicio de la secundaria, Javier soñaba con ese día en que todos vestirían toga y birrete. No era un simple capricho, para él significaba mucho más. Era la prueba de que todos los sacrificios de su familia habían valido la pena. Sus padres habían llegado al país buscando un futuro mejor, aunque sin papeles que acreditaran su estancia. Esa sombra legal acompañaba cada paso de la familia, pero nunca había sido tan dolorosa como ahora. Porque, a pesar de que Javier había logrado todo lo que se esperaba de un alumno ejemplar, ese detalle burocrático lo dejaba fuera del escenario. La dirección del colegio había tomado la decisión con un frío comunicado: solo podrán participar en la ceremonia de graduación los alumnos con expediente regularizado. En otras palabras, quienes no tuvieran la documentación en regla no serían nombrados en la lista oficial. Para Javier, esas palabras fueron como un golpe seco. Sabía que la escuela no tenía nada en contra de él personalmente, pero sentir que el esfuerzo de tantos años se borraba con una cláusula administrativa era devastador. Sus amigos, al enterarse, no podían creerlo. «No puede ser, tú eres el mejor de todos», le repetían una y otra vez. Y lo era. No solo porque obtenía las mejores calificaciones en matemáticas, ciencias o literatura, sino porque era el primero en organizar grupos de estudio cuando alguien necesitaba apoyo. Era el que compartía sus apuntes, el que prestaba libros, el que nunca se reía del error de otro. Todos sabían que, sin él, la generación no habría sido la misma. Era como si cada logro colectivo tuviera en su raíz un pedazo del esfuerzo silencioso de Javier. Los días previos a la graduación estuvieron cargados de tensión. En el grupo de chat de la clase, los compañeros comentaban sus planes: qué zapatos usar, cómo decorar sus birretes, a quién invitar. Javier participaba con respuestas cortas, sin ganas de apagar la alegría de los demás. Sabía que, llegado el momento, él estaría ahí sentado, solo como espectador. Y aún así, no se permitió faltar. Porque aunque su nombre no fuera mencionado, no quería privar a sus padres de verlo en ese ambiente de celebración. El día de la ceremonia llegó con un aire de fiesta. El auditorio estaba repleto: madres con ramos de flores, padres sosteniendo cámaras, hermanos pequeños corriendo entre los pasillos. El escenario, adornado con telas y luces, esperaba a los graduados. Javier se vistió con ropa formal, pero sin toga ni birrete. Se sentó entre el público, acompañando a sus padres. Ellos lo miraban con una mezcla de orgullo y tristeza, intentando disimular el dolor que les provocaba la injusticia. Su madre le apretaba la mano con fuerza, como si quisiera transmitirle que, aunque el mundo lo negara, ella lo reconocía. Mientras tanto, en el escenario, los organizadores revisaban la lista de nombres. Era una lista ordenada, pulcra,
que parecía perfecta a los ojos de cualquiera. Pero los compañeros de Javier sabían que estaba incompleta. Sentían el vacío que dejaba su ausencia. Habían comentado en voz baja la situación, pero nadie sabía con certeza qué podía hacerse. Al fin y al cabo, era una decisión oficial. ¿Quién se atrevería a desafiarla? La ceremonia comenzó con los discursos habituales, palabras del director, agradecimientos de los maestros, recuerdos de los años vividos. Cada frase arrancaba aplausos, cada anécdota provocaba sonrisas. Javier aplaudía también, como si nada pasara. Sonreía a sus compañeros cuando se levantaban para recibir diplomas, y aunque el corazón le dolía, trataba de esconderlo. No quería que nadie lo mirara con lástima. Su manera de resistir era seguir apoyando a los demás, incluso en su propio silencio. En su mente pasaban recuerdos de los sacrificios vividos, noches enteras estudiando, trabajos en equipo hasta la madrugada, proyectos que parecían imposibles y que al final terminaban en ovaciones. Recordaba también a su padre diciéndole, la educación es tu llave. Con ella, nadie podrá cerrarte las puertas. Esa frase lo había sostenido durante años, y ahora, sentado en medio del público, se repetía a sí mismo que ningún papel podía arrebatarle lo aprendido. Aún así, la herida era real. No estar en la lista significaba algo más que no subir al escenario. Era como si el sistema quisiera decirle que no pertenecía, que sus logros no tenían el mismo valor que los de sus compañeros. Y lo más doloroso era que, a pesar de que todos lo querían y reconocían, ninguna autoridad estaba dispuesta a hacer una excepción. Los aplausos seguían llenando el auditorio mientras los nombres se sucedían. Cada estudiante recibía su diploma, posaba para la foto y bajaba con una sonrisa. Javier seguía allí, con los ojos fijos en el escenario, celebrando a cada uno en silencio. Sus amigos lo miraban de reojo, sintiendo la injusticia quemarles por dentro. Algo en ellos se removía, como una indignación colectiva que poco a poco iba creciendo. Para muchos, esa graduación era el final de una etapa. Para Javier, era también un recordatorio de lo difícil que podía ser abrirse camino en un mundo que parecía levantar muros en lugar de puentes. Pero lo que él no sabía era que, entre las filas de sus compañeros, empezaba a gestarse una decisión. Una chispa de rebeldía y justicia que, en cuestión de minutos, haría que su nombre resonara en ese auditorio de una manera inolvidable. El maestro de ceremonias se puso de pie frente al micrófono. Ajustó las hojas en sus manos y, con voz solemne, anunció: comenzaremos con la entrega de diplomas. La sala estalló en aplausos. Los estudiantes, vestidos con sus togas, se acomodaron nerviosos en las primeras filas, esperando escuchar su turno. Los padres levantaron las cámaras, dispuestos a capturar ese instante irrepetible. El primer nombre resonó con fuerza en el auditorio. Una joven subió al escenario, recibió el diploma, posó para la foto y bajó sonriente mientras sus familiares gritaban de alegría. El ambiente era de celebración pura. Javier, desde su asiento en el público, aplaudió con entusiasmo. Cada nombre que escuchaba le provocaba una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por ver a sus compañeros alcanzar la meta. Dolor porque sabía que, cuando la lista llegara a la J, su nombre no estaría ahí. Uno a uno, los alumnos fueron llamados. El presentador pronunciaba sus nombres con solemnidad, como si cada palabra abriera la puerta hacia un futuro nuevo. Los jóvenes desfilaban entre aplausos, abrazaban a sus maestros, y las cámaras no dejaban de disparar. En medio de la fiesta, Javier mantenía su sonrisa. Aplaudía más fuerte que nadie, como si quisiera compensar el vacío que sentía dentro. Su madre lo observaba de reojo, sabía que su hijo estaba resistiendo, que cada palmada era un escudo contra la tristeza. El momento avanzaba, y con cada apellido que se escuchaba, la tensión crecía. Sus amigos, desde las filas de graduados, miraban constantemente hacia él. Algunos apenas podían disfrutar de su propio logro, les resultaba imposible celebrar del todo mientras Javier permaneciera en la sombra. Llegó la mitad de la lista. El auditorio vibraba con los aplausos, los gritos y las risas. Javier seguía allí, firme, con la vista fija en el escenario. Su corazón latía fuerte, aunque ya no esperaba nada. Había aceptado que la justicia no siempre estaba de su lado.
Cuando la lista avanzó hacia los apellidos que comenzaban con la misma letra que el suyo, un silencio interior lo invadió. Sabía que no escucharía su nombre, pero parte de él se permitió soñar, solo por un instante, que alguien en el micrófono rompería las reglas. Sin embargo, ese momento pasó de largo. Su lugar en la ceremonia había sido borrado oficialmente. El público, ajeno a la injusticia, seguía celebrando. Para ellos todo era normalidad, una graduación más. Pero para la generación de Javier, cada nombre ausente era una herida. El silencio no era suficiente para describir lo que sentían, era rabia contenida, era frustración acumulada. Javier, en cambio, decidió aplaudir con más fuerza. Su padre, sentado a su lado, lo miraba con lágrimas contenidas. Para él, ver a su hijo en ese auditorio sin poder subir al escenario era un recordatorio cruel de todas las barreras que el sistema levantaba contra quienes solo buscaban un futuro mejor. La lista seguía avanzando. Ya casi llegaba al final. Javier pensó, esto es lo que hay. No pasa nada. Mi valor no depende de un papel. Y aunque lo pensaba, su pecho se encogía con cada nombre que no era el suyo. El momento estaba por terminar. Los últimos estudiantes eran llamados. El auditorio, de pie, aplaudía con euforia. Javier también lo hizo, como si su aplauso fuera la forma de gritar al mundo que, aunque no estuviera en la lista, él también era parte de esa generación. Lo que no sabía era que la tensión que se respiraba en el aire estaba a punto de romperse. Una chispa de valentía encendería la voz de sus compañeros y lo cambiaría todo. El maestro de ceremonias terminó de leer el último nombre de la lista. El auditorio estalló en aplausos, los graduados levantaron sus diplomas con orgullo y muchos padres rompieron en lágrimas de felicidad. Todo parecía haber llegado a su fin. Pero, en medio de ese bullicio, un silencio distinto empezó a hacerse espacio. Fue apenas un murmullo al inicio, un murmullo que nació en las filas de los estudiantes vestidos de toga. Y de pronto, una voz clara, firme, rompió la normalidad. Falta Javier. El auditorio se congeló por un instante. Nadie entendió del todo lo que ocurría, hasta que, segundos después, otra voz se sumó. Sí, falta Javier. Y luego otra. Y otra más. Hasta que la generación completa, como un coro ensayado en silencio, comenzó a gritar al unísono. Javier, Javier, Javier. El presentador, desconcertado, miró a los organizadores. En su lista no había ningún Javier pendiente. El director frunció el ceño, los maestros intercambiaron miradas y el murmullo de los padres en el público creció, como una ola que se avecina. Pero los estudiantes no cedieron. Gritaban el nombre con fuerza, con orgullo, como si al repetirlo una y otra vez lo rescataran de la injusticia. El auditorio entero vibraba con ese clamor. Javier, paralizado en su asiento, no sabía cómo reaccionar. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. Sus manos temblaban. No podía creer lo que estaba viendo. Toda su generación, sus amigos, sus compañeros de clase, habían decidido que él no quedaría fuera. El maestro de ceremonias intentó retomar el control. Golpeó el micrófono suavemente y dijo con voz insegura. Por favor, mantengan el orden, la ceremonia ya ha concluido. Pero era inútil. Nadie escuchaba. La voz colectiva era más fuerte que cualquier protocolo. Javier, 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 resonaba como un trueno, cada vez más alto, cada vez más poderoso. El director se levantó, caminó hasta el escenario y pidió calma. Pero incluso él sabía que la situación había cambiado. Por más que quisiera aferrarse a la formalidad de los documentos, la fuerza de un auditorio entero no podía ignorarse. En medio de la confusión, un grupo de compañeros se levantó de sus asientos. Corrieron hacia Javier, lo rodearon y lo animaron a ponerse de pie. Él negaba con la cabeza, abrumado por la emoción, pero sus amigos insistían. Finalmente, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó. El público rompió en aplausos. El auditorio entero estaba de pie. No había diploma oficial con su nombre, pero en ese instante no hacía falta. La voz de cientos lo estaba proclamando como uno de ellos. Sus compañeros lo guiaron hasta el escenario. El maestro de ceremonias, sin saber qué hacer, se apartó. El director lo miraba con gesto serio, pero impotente.
Los estudiantes, en cambio, celebraban como si ese fuera el momento más importante de toda la graduación. Al subir, Javier fue recibido con abrazos. Sus amigos habían preparado, en secreto, un diploma simbólico, una cartulina cuidadosamente decorada con su nombre, firmada por todos los integrantes de la clase. Se lo entregaron en medio de los gritos y las lágrimas. Cuando Javier tomó ese diploma improvisado, el auditorio explotó en vítores. No era papel oficial, no llevaba sellos ni firmas institucionales. Pero tenía algo que valía mucho más: el reconocimiento, el cariño y la justicia de quienes habían compartido con él cada día de su camino. Él, con la voz quebrada, apenas pudo decir unas palabras. Gracias, gracias a todos. No saben lo que esto significa para mí. Y en ese instante, la injusticia se transformó en victoria. Lo que comenzó como una ceremonia rutinaria se convirtió en un acto de valentía colectiva, un momento inolvidable que ningún papel oficial podría borrar. Los maestros observaban con lágrimas en los ojos. Muchos sabían lo injusto que había sido excluirlo, pero ninguno se había atrevido a desafiar la regla. Ahora, los propios estudiantes habían dado la lección más importante de todas, que el valor humano está por encima de cualquier documento. El director, resignado, permitió que la escena continuara. El auditorio entero, de pie, coreaba el nombre de Javier mientras se levantaba aquel diploma simbólico como si fuera el trofeo más grande de su vida. En ese momento, Javier entendió que no estaba solo, que su esfuerzo no había sido invisible, que su generación lo reconocía como uno de los suyos. Y comprendió que, aunque el sistema le negara un lugar, la voz de muchos podía abrir un camino más fuerte que cualquier barrera. El auditorio aún vibraba con el eco de los aplausos. Javier, de pie sobre el escenario, sostenía aquel diploma simbólico como si fuera de oro. No era un documento oficial, no tenía sellos ni firmas, pero llevaba algo infinitamente más valioso: la fuerza de una comunidad que se negó a dejarlo atrás. Su mirada recorrió el lugar. Vio a sus padres llorando entre el público, abrazados como si hubieran recibido el premio más grande de sus vidas. Vio a sus amigos coreando su nombre, orgullosos de haber transformado la injusticia en un acto de unidad. Y vio también a los más pequeños, los hermanos de los graduados, que lo observaban con admiración, como si acabaran de presenciar a un héroe. En ese instante, Javier comprendió algo que jamás olvidaría: la verdadera validación no siempre viene de un papel. Los títulos, las firmas, los sellos oficiales pueden abrir puertas, sí, pero no definen el valor de una persona. El verdadero reconocimiento surge de quienes te acompañan, de los que saben cuánto has luchado y se niegan a permitir que tu esfuerzo sea borrado. Lo que ocurrió ese día trascendió la ceremonia. No fue solo la graduación de una generación, fue la prueba de que la solidaridad puede ser más fuerte que cualquier regla injusta. Fue el recordatorio de que, cuando muchos se unen, pueden reescribir la historia de uno solo. Javier bajó del escenario con lágrimas en los ojos, pero también con la certeza de que su nombre quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. No por un acta oficial, sino porque su historia se convirtió en símbolo de justicia y esperanza. Y quizás, en el fondo, eso era mucho más poderoso que cualquier diploma. Si esta historia te conmovió, dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios: ¿crees que la verdadera validez está en los papeles o en el reconocimiento de la gente que camina a tu lado?